Firmamos este comunicado, este manifiesto a nivel nacional. Solo en Aragón hay 4 concentraciones, muchas más en toda España. Contra un acuerdo ilegal e inmoral que atenta contra los derechos humanos y el derecho de asilo. Las organizaciones firmantes consideramos inmoral el preacuerdo Unión Europea-Turquía. Es vergonzoso, ilegal y vulnera la Carta Internacional de Derechos Humanos, el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención de Ginebra para los Refugiados. Ante esta situación, instamos al Gobierno español en funciones a no apoyar dicho acuerdo en el Consejo Europeo de los próximos 17 y 18 de marzo, convocando a concentraciones ciudadanas este día. Las organizaciones firmantes denunciamos que la UE trata a los refugiados y refugiadas como moneda de cambio con el gobierno de Turquía y señalamos que no estamos de acuerdo con este preacuerdo. El proyecto de construcción europea muestra de nuevo con el mismo su deterioro y traslada la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras, abandonando los valores y los principios que configuran Europa como un espacio común de libertad, seguridad y justicia, fundada sobre los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad a los que se refiere el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El preacuerdo adoptado el 7 de marzo por el Consejo de Europa con Turquía evidencia la absoluta insensibilidad de la Unión Europea y los Estados miembros ante la crisis humanitaria de las refugiadas y refugiados que arriesgan su vida huyendo de la guerra. La Unión Europea, además de incumplir la legalidad internacional, elude su responsabilidad de dar respuesta a los miles de personas refugiadas que se agolpan en su territorio y en sus fronteras, mediante un acuerdo con Turquía para deportar a ese país a todos los inmigrantes, económicos y también demandantes de asilo, que lleguen a la Unión Europea a través de este país, a cambio de que los Estados miembros reasienten al mismo número de refugiadas y refugiados asentados en territorio turco. Este preacuerdo con Turquía da vía libre a las devoluciones sumarias en caliente. Un acuerdo que se suma a múltiples decisiones que han ido minando los valores fundacionales de la Unión Europea y que han incumplido sistemáticamente la legislación internacional vigente en materia de derechos humanos. La Unión Europea ha comprado las devoluciones a Turquía por 3.000 millones de euros, por los costes de gestión y 3.000 millones adicionales en 2018, sin ningún mecanismo de control del destino del presupuesto. Además de la eliminación del requisito de visado para los ciudadanos turcos en Europa a partir de junio de 2016 y la agilización de la entrada de Turquía a la Unión Europea. Obviando que el gobierno de Erdogan se aleja paulatinamente y alarmantemente de las prácticas democráticas, violando sistemáticamente los derechos humanos. Los firmantes coincidimos en que esta medida no resuelve ningún problema, sino que, al contrario, provocará la apertura de otras vías más peligrosas y costosas para las personas refugiadas devueltas que pretendan llegar a países de la Unión Europea, o bien el confinamiento de otros muchos en campamentos inhumanos sin ninguna perspectiva de futuro. Las personas refugiadas son seres humanos que huyen de la guerra y buscan la protección internacional. Hacer de ellos una mercancía para el intercambio económico es inhumano y no dará lugar a una respuesta más humanitaria. Pagar a Turquía no eliminará el peligro al que los sirios, iraquíes y otros están expuestos en sus propios países. El sistema uno por uno, intercambio de refugiadas y refugiados sirios, no tiene sentido y es una violación del derecho internacional y de los tratados suscritos por la Unión Europea. Las organizaciones firmantes de este comunicado coincidimos en que la Unión Europea no debería mantener a las personas refugiadas en campamentos inhumanos sin ninguna perspectiva, y no debería haber ningún intercambio que mantenga a los refugiados y refugiadas fuera de la Unión Europea
y la aceleración de las negociaciones de adhesión de Turquía. Asimismo, los firmantes llevamos mucho tiempo defendiendo que la comunidad internacional debería invertir tiempo y recursos para restablecer la paz en Oriente Medio, y los Estados miembros de la Unión Europea deberían trabajar en la puesta en marcha de vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas para obtener protección. Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la gestión de la Unión Europea y de sus Estados miembros de la crisis humanitaria de los refugiados y refugiadas en Europa. Europa tiene capacidad de respuesta, pero no tiene voluntad política. En consecuencia, pedimos al Gobierno español que inste a la reconsideración del principio de acuerdo con Turquía en el próximo Consejo Europeo que se ha de tomar el 17 y 18 de marzo. La ratificación de este acuerdo podría hacernos caminar peligrosamente hacia la erradicación del derecho de asilo y la protección internacional dentro de la Unión Europea, poniendo en cuestión los pilares básicos de su propia configuración. Por tal motivo, denunciamos y reclamamos que en cumplimiento de la legalidad internacional no se ratifique el pacto avanzado hasta el momento y se abran vías de acceso seguras para todas aquellas refugiadas y aquellos refugiados que, de acuerdo con la ley, tienen derecho a que se les reconozca esta condición dentro de la Unión Europea. Denunciamos la actitud de gobiernos e instituciones europeas y exigimos medidas urgentes que atajen las causas y las consecuencias de la mayor crisis humanitaria a la que nos hemos enfrentado Europa en los últimos años.